Félix García Monillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué tal estamos? Por aquí andamos, vamos tirando, ¿qué se dice? Son frases hechas, pero es la verdad. Sí, sí. O Vamos, aquello te amanece que no es poco. sí. Vamos allá. Tú me propones hablar de dos temas. El primero va a ser un recuerdo a una bomber. Ahora me vas a explicar quién era, por qué ese recuerdo, por qué te apetece, qué quieres contar de él. Pues empieza. Empieza Bueno, ya. posiblemente, no sé en tu caso, igual a ti cuando te lo he puesto te ha pillado un poco de sorpresa o a lo mejor ya lo conocías. Eh, Conocía, pero no a fondo. claro, es decir, Vale. hombre, a fondo no es que lo conozca yo porque entre otras cosas tampoco es que se diera a conocer él muy, muy a fondo, ¿no? Mm, Es un personaje peculiar y hablar de él tiene dos razones en principio, ¿no? Uno es, bueno, que ha fallecido hace poco, parece que fue el día 10 de junio. mm, Y creo que este detalle no me he fijado, me he quedado en lo fundamental de la noticia, porque este hombre fue metido en la cárcel en 1900, no me acuerdo ahora, pues verás tú, estaba buscando pues por el 78 me parece. No, es detenido en el 96 y yo creo que está en la cárcel desde entonces, no ha salido, se ha muerto en la cárcel. Este es un personaje de estos personajes absolutamente interesantes, ¿no? Interesantes por la fuerza que tienen con su personalidad y por lo que hacen, ¿no? De hecho, en cierto sentido, es un niño prodigio, es decir, ya desde que nace, bueno, al poco de nacer, queda claro que es un niño prodigio. Eh, Tengo una reseña hecha hace tiempo, que ahora ha vuelto a publicar por un compañero, Roberto Colón, que es psicólogo, y bueno, había tenido conocimiento de él leyendo un libro sobre los criminales inteligentes. Tú sabes que suele haber un dicho de que normalmente las cárceles están llenas o el porcentaje o el nivel de inteligencia en las cárceles es un poco inferior al de la población en general. La explicación siempre es difícil. Uno puede decir, bueno, es que en la cárcel están los que han pillado y los que han pillado que son menos listos, ¿no? Mientras que los criminales listos pues les pillan más tarde, ¿eh? Bueno, no tengo claro cuál es la explicación, pero en el caso de una bomber sería el típico ejemplo del criminal listo que tardan 25 años en pillarle. Es decir, tardaron mucho, mucho en pillarle, ¿no? Entonces, desde luego, lo que sí es claro es que era un matemático, era un hombre que de joven, ya con 16 años, entró en la universidad y en la de Harvard, no entró en ninguna universidad cualquiera, ¿no? Porque era uno de estos personajes absolutamente brillantes. Con esa medida del cociente intelectual, que sigue utilizándose para muchas cosas, porque por lo menos es bastante fiable en la medida, ¿eh? Y luego parece que mide inteligencia, ¿eh? Parece ser, todo indica, pues tenía, lo normal es 100, la media, ¿eh? En España con 70 por debajo estás declarado con una cierta deficiencia cognitiva y entonces tienes derecho a unas subvenciones, y por encima de 130-35 aproximadamente empiezas a entrar en la categoría de la gente superdotada. Son las típicas campanas de Gauss, ¿no? Entonces, claro, casi todo el mundo se sitúa en el 100 y para abajo empieza a haber cada vez menos y para arriba también cada vez menos. Pues decir que tiene 160, que es lo que le midieron a él, es para que se quede claro el nivel de inteligencia que tenía, que era más listo, me perdona la palabra popular, que el 99,9% de la población de la Tierra. ujú. Es el 99,9% de la población Que de la Tierra. adelantaba de curso, pasaba de curso en el colegio, en la escuela, Sí, es decir, antes de terminar, vamos, que sí, se antes de terminar un poco y lo hizo todo bien, ¿no? Es decir, sí, sí. sacó la máxima calificación en su tesis doctoral, alumno de uno de los grandes lógicos de Estados Unidos, bueno, la filosofía contemporánea, Quine, y
y le hicieron una película, una serie hace poco, que fue, me parece que se titulaba, espérate, la tengo buscada, se titulaba Manhunt. No sé si estará por algún sitio. Él mismo, cuando la vio, comentó que, bueno, que había muchas imprecisiones y muchas cosas poco fiables, ¿no? Pero bueno, es una serie sobre su vida, porque este hombre lo que le caracteriza es que fue un gran matemático, pero de alto nivel, de altísimo nivel. Ya fue profesor en la Universidad de Harvard con 26 años, cosa que es muy infrecuente, titular de Harvard, no, de Berkeley en su caso. Es infrecuente, es decir, su carrera académica era muy brillante, pero entonces en el 71, es decir, desaparece del mapa. Es decir, además, abandona los 2 años de ser profesor, Sí, se larga, dimite, dice ahí os quedáis y desaparece. exactamente. En este sentido, un poco me recuerda al Cerzan, ¿no? A los anarcoprimitivistas, porque se declara, de alguna manera, se declara anarquista. Y entonces, ya te digo, en pleno triunfo, cuando estaba, bueno, en lo que una persona en principio podría decir que su vida ha llegado a un nivel excelente y que a partir de ese momento solo empieza a producir cosas buenas. Entonces, como digo, se va y además va a vivir, pues eso, Estados Unidos tiene muchas zonas salvajes, muchos parques naturales enormes, es un país muy grande y al final en algunas zonas la población, el nivel de la porcentaje de población es muy bajo, ¿no? Y vive de la agricultura y de la caza, sin más. Es decir, él se hace todo. Pues se autoconstruye una especie de cabaña y Sí. va al monte y a vivir como Ajá. te he dicho, de lo que... Entonces, este es el que, de alguna manera, bueno, pues una cosa que decide es que a partir de 1978, se había retirado en el 71, y había roto con todo el personal, no se hablaba prácticamente con nadie, o con nadie, y decide empezar a mandar cartas con una bomba. Y sus bombas mataron a 3 personas y mutilaron o hirieron a 23. O sea que, bueno, tiene un buen registro, ¿no? Sí. Y porque además estuvo durante mucho tiempo, o sea, fue lógicamente el criminal más buscado. O sea, todas las fuerzas de policía, servicios secretos, el FBI, por descontar, todos se volcaron en intentar pillarlo, pero no podía. No podía, nunca dejaba rastros de nada. Simplemente mandaba cartas con mensajes que garantizaban que lo iban a abrir. Pues era astuto en ese sentido, para que no sospecharan de nada. Y cuando abrían la carta, pues bueno, estallaba. Y digo, mató a 3 y luego, claro, a veces la gente tiene la suerte que la matan, ¿no? Porque a veces te provocan lesiones que casi dirías, pues bueno, si me hubieran matado un poquitín mejor, ¿no? En cualquier caso, esta es una parte muy interesante, porque hay un momento en que envía o habla con la policía, manda un mensaje a la policía a través de la prensa y manda un manifiesto al New York Times y al Washington Post, los periódicos más importantes. Se presenta, dice que no dice su nombre, dice que es la persona que está mandando las cartas, y que sí, publica su manifiesto. Es un manifiesto que es asequible, se puede leer en este momento. Yo me lo descargué en su día, tiene 35 páginas, ¿no? Es decir, les propone publicar lo que él había escrito, un manifiesto, como tú dices, de 35 páginas Sí, a esos periódicos y les promete que si lo publican, deja de enviar cartas. exactamente. Y no es fácil que lo publiquen, es decir, les cuesta mucho No, aceptar digamos, es una concesión. Eso sabes tú que la policía, bueno, yo como caso extremo me parece recordar que, por ejemplo, la ONU no paga secuestros. Es decir, si pillan a alguien, hacen todo lo posible para rescatarlo, pero no pagan secuestros. Porque claro, en el momento que empiezan a pagar secuestros, se abre la caza del empleado de la ONU, ¿no?
con lo cual se convierte la situación en muy complicada. Claro, al que le toca la mala suerte de que por él no van a pagar nada, ni van a negociar, pues se muere, ¿no? En este caso concreto, esa resistencia. Así que ahora cualquier loco que venga, pues va y nos coloca una bomba y nos hace chantaje, ¿no? Lo que pasa que en su caso, claro, el hecho de haber estado, si empieza en el 78 y en el 95 todavía no tienen ni idea, pero es que ni idea de quién es. Esos son 17 años después, ¿eh? Cuando le está buscando todo el mundo en Estados Unidos. Y bueno, la policía, como decía aquel, no es tonta, el refrán. Hombre, tiene medios muchas veces, ¿no? Pero claro, no había manera porque no se conectaba con nadie. Y entonces manda el manifiesto. En la mala suerte que él tiene es que cuando manda el manifiesto, que se titula La sociedad industrial y su futuro, pues la familia, o sea, una hermana y su cuñado, el marido de la hermana, claro, se dan cuenta de que él muy posiblemente es el autor. Por el estilo. Claro, el estilo, lo que está diciendo en el manifiesto, ¿no? Bueno, y efectivamente eso permite rápidamente a la policía, ya sabiendo ese dato, pues van a por él. Ahí quizás se confió demasiado en que estaba oculto y no pensó, porque ya digo, con lo inteligente que era, podía haberlo pensado, incluso eso, ¿no? Que podría ser detectado simplemente por el estilo del manifiesto. Entonces, con el estilo del manifiesto le pillaron y fue a la cárcel, evidentemente. Y entonces lo que consiguió, bueno, lo que consiguió de alguna manera es que no ser condenado a pena de muerte. Podría haberse condenado, en Estados Unidos existía, y de alguna manera pues consiguió, como te digo, que no, porque él además no quiso, podía haber alegado ciertos trastornos mentales, y en absoluto quiso hacer No eso. quiso pasar por loco. No. No quiso pasar por. No. Él quería hacer público un mensaje puramente anarquista sobre la sociedad en la que está viviendo, y sobre la necesidad de un cambio bastante profundo, porque si no, no podría ser, ¿no? Y en ese sentido, como digo, bueno, me parece que una radio como esta, que es de gente anarquista en general, ¿no? O que nos declaramos que pertenecemos a esa amplia familia del anarquismo, pero la verdad es que es muy variada, muy variopinta. Pero bueno, hay algunos patrones comunes que nos permiten identificarnos como que compartimos unas ideas. Pues este personaje pertenecería a primero a esa rama, obviamente, del anarquismo absolutamente individualista. Él está solo, no quiere saber nada a nadie. Y además lo pone en práctica. Y su inteligencia, en todo caso, la socializa mediante ese criterio de ir contra el Estado, hacer propaganda, y en estos momentos contra la mayor parte de los que atentaba eran científicos, fundamentalmente científicos y gente de cierto alto nivel en el mundo industrial y tecnológico, ¿no? Eras el blanco de sus ataques, o sea, los que consideraba enemigos más claros de la situación, ¿no? Entonces, una cosa que también me interesaba de su figura es que él lo que mantiene es que lo que hace falta no es en absoluto una revolución política, sino una revolución social, y esa revolución social tiene que eliminar la base económica y tecnológica de la sociedad en que viven los seres humanos, ¿no? Porque mientras no se desmonte eso, es imposible cambiar, ¿no? La primera parte del manifiesto más la dedica a meterse duramente con la izquierda, el izquierdismo que él llama, ¿no? Hoy día, en algunas de las cosas que dice, se adelanta mucho a lo que hoy día, yo he hablado contigo en algún momento por encima, por lo menos, del tema, a lo que hoy día llamamos el izquierdismo wokista, ¿no? El woke. Sí. Izquierdismo que a veces nos deja un poco perplejo. Últimamente hemos visto algunas de sus consecuencias, pero bueno, que son
Él los llama socialistas y colectivistas. Él no es partidario del colectivismo. Defensores de lo políticamente correcto, que se considera con una cierta superioridad moral y ellos son los listos del lugar, los buenos. Feministas y activistas sociales, pero que luchan fundamentalmente por los derechos de, hoy diríamos, los LGTB. Él decía los gays. Obviamente, como sabes, se han ido incrementando las siglas. Después ese colectivo de gente que está marginada o maltratada por la sociedad todavía, ¿no? Y entonces, y por los discapacitados y por los animales. Es decir, no se preocupan realmente de los problemas sociales, sino de algo, cosas muy específicas, ni mucho menos de la clase obrera ni de otras cuestiones, ¿no? O sea, es una crítica, motivo que, bueno, la hemos visto recientemente, como tú sabes, ¿no? Dirigida contra algunos sectores del izquierdismo. Quizá donde ha saltado con más claridad ha sido en torno al tema de la famosa ley del género, ¿no? Ley del cambio de sexo. Sí, sí. ¿Eh? Es donde más se ha manifestado, porque es donde, en el único momento en que ha habido claramente una ruptura entre un feminismo de izquierdas tradicional, entre comillas, tradicional, que tiene raíces antiguas, de las sufragistas y compañía, a un feminismo en el cual esas socialistas feministas no se reconocen, en absoluto, no se sienten representadas, porque olvida aspectos fundamentales que son los de la dominación y explotación de las mujeres prostituidas y algunas de estas cuestiones, ¿no? Y luego además con ligereza se cargan algo que para las feministas clásicas era fundamental absolutamente, que es el tema de la lucha de clases, que de alguna manera, como te digo, es muy importante, ¿no? Entonces, esto es lo que él ataca ya, ¿no? Y además insisten, dice, él nos ataca diciendo, es una cita literal, odian la razón y la ciencia, creen que hay creencias superiores, las suyas, y otras falsas, fracasadas, rechazan los conceptos de enfermedad mental y los test de cociente intelectual, rechazan las explicaciones genéticas, no se creen, eso ha vuelto a aparecer en el tema de que el sexo se elige, ¿no? Y de que la lotería genética no es importante, lo que importa es el ambiente social en el que te educas, ¿no? Y lo atacan pensando que si yo reconozco que hay gente que por naturaleza sale mejor dotada, estoy ya pensando que hay gente superior e inferior, ¿no? Bueno, eso es lo que digo que... Entonces, esto él lo ataca bastante. Y ataca y dice, y además esto es un comentario que te hacía yo a ti el otro día para explicar quizá por qué los votos no van a donde algunos creen que tendrían que ir. Porque las clases socialmente marginadas no se sienten reconocidas por esos izquierdistas que en general, o hay muchos que son profesores, que están en universidades, que están en puestos económicos y socialmente de alguna manera mejores, y que entonces quieren hacer cosas, bueno, o no consideran importante es realmente al final la marginación. Esto es lo que decía Luna Bomber, ¿eh? No es que, y claro está, te dicen cómo estos izquierdistas, dice Luna Bomber, te dicen cómo debemos comer, los ejercicios que tienes que hacer cada día, que no fumes, hay que poner... esto para muchos analistas sabes que es en los paquetes de tabaco, el tabaco mata, ¿no? Este tipo de mensajes como si fuéramos menores de edad a los que hay que constantemente condicionar mediante la propaganda porque no confían que si nos dejan libertad absoluta vayamos a tomar decisiones correctas, ¿no? Y en ese sentido estamos en una sociedad que incluso por la izquierda, una sociedad en la que se ha incrementado mucho los mecanismos de control. Dime. Has dicho que se ha incrementado mucho, ¿qué? Los mecanismos de control.
Los mecanismos. Mecanismos de control. Sí, sí, sí. Al final lo saben casi todo, ¿eh? O sea, la capacidad de seguirnos y de condicionarnos y de garantizar que vamos en un sentido u otro, crece más de lo que nos parece a nosotros, ¿eh? Y entramos más en el juego sin darnos cuenta de lo que yo mismo pueda creerme, que me considero con cierta ingenuidad. Con frecuencia pienso que es que a mí no me van a influir porque ya sé de qué va, pero al final te influyen. Al final, y sobre todo influyen en el conjunto de la sociedad, lo que puede explicar de alguna manera que es lo que les sorprende a algunos, como algunos partidos cuya política tiene una cierta tradición de no ayudar a las clases más desfavorecidas, siguen siendo votados incluso por las clases desfavorecidas, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues, una bomber explora la línea de que la izquierda, en principio, la izquierda está desnortada, es decir, de alguna forma no sabe exactamente. La izquierda, lo que entendemos por izquierda, ¿no? Miras ahora, podría valer, ¿no?, para la situación de España en estos momentos, pero de toda Europa, ¿no? La socialdemocracia está desarbolada y las izquierdas a la izquierda de la socialdemocracia, pues bueno, has visto en el caso de España en concreto, pues que de pronto han aparecido 8 partidos o 10, ¿no?, que han tenido que a toda prisa juntarse, ¿eh? Y no juntarse en torno a un programa, que es lo gracioso, sino juntarse en torno a otras cosas. Luego, si acaso, hablamos de eso. Entonces, quiero decir que eso es lo que él condenaba, ¿eh? Absolutamente. Ya te digo que él dice que lo que es importante en estos momentos es que el poder, ¿eh? Vivimos una sociedad en que si ya la riqueza no está bien distribuida, ya la distribución del poder es absolutamente asimétrica. Es decir, cada vez menos manos tienen más control sobre más cosas, ¿no? E incluso te dirían ellos que, bueno, incluso podrías argumentar que en otras sociedades, incluso la famosa denostada Edad Media o los estados absolutistas, pues luego quizá en la vida cotidiana la gente no estaba tan controlada por los nobles como a ellos les hubiera gustado, ¿eh? Aunque obviamente estaban controladas y oprimidas. Eso no está en discusión. Entonces es una bomber. Ese manifiesto yo creo que es aconsejable leerlo. Vamos, está... ¿Se puede encontrar en...? Sí, yo me lo he descargado. Creo que lo tenía descargado, pero por si acaso me lo he vuelto a descargar en internet. Y yo me he descargado la versión en inglés. Tampoco he buscado la que hay en español. Entonces, cosas porque, como bien sabes, si te descargas hoy día en inglés, dices que te lo traduzcan al español y lo tienes traducido en un periquete, ¿no? Pero bueno, no me he fijado. Y entonces el título es La sociedad industrial y su futuro, ¿no? Es el título del manifiesto, pero... Sí, Industrial Society and Future. Sí, la sociedad industrial y su futuro. Y pones, claro, el nombre es más difícil de decir porque es Kaczynski. Kaczynski. Bueno, yo te quería preguntar, si tú pones en el buscador habitual manifiesto una bomber... Sí, aparece, yo creo, vamos, no lo he hecho, pero creo que sí lo haría, vamos. Si quieres, lo hago ahora mismo, porque total, manifiesto una bomber. Esto es la radio. Parece que en estos días ha habido muchos. Sí, el manifiesto una bomber, sí. Aquí lo tienes en español, sin ir más lejos. Sale inmediatamente en español. A ver si está en español. Sí, está en español. En español tiene, esto es normal, si tiene 35 páginas en inglés, son 40 en español. Porque los españoles le echamos más Somos más perifrásticos al hablar. Utilizamos expresiones más largas en palabras. Sí, vale. Y las palabras a veces, tú no te has fijado en los aeropuertos, por ejemplo, es muy visible, donde están los rótulos puestos en inglés y en español. Sí. Siempre el español ocupa más que el inglés, ¿no? Siempre. Es una chorrada que te fijas, pero vamos. Y yo traduciendo textos del inglés al español, si no ocupaban un 25% más en español,
volvía a revisar porque estaba mal traducido. Al final traducirse te pega en inglés, ¿no? Y terminas escribiendo un poco al modo inglés. Entonces, quiero decirte, sí, está asequible y merece la pena, sobre todo porque él, en estas reflexiones que él hacía, una cosa que decía, y yo creo que en esto somos más sensibles en este momento, ¿no? He comentado esto de la libertad, de las diferencias individuales cada vez más radicales, sobre todo en el poder, que está en manos de unos poquitos, ¿no? Él insiste, por ejemplo, una cosa también muy anarquista, que la libertad no es permisividad, no es decirte que tú puedes hacer lo que quieras, y que lo que tú decides y deseas se convierte en derecho, ¿no? No, eso no, la libertad tiene un sentido más en la línea del anarquismo, más encaminada con que te realizas bien como persona humana y eres absolutamente independiente y al mismo tiempo con cierto sentido social de tu vida, ¿no? Pero entonces, y él lo que insiste es que una cosa que hoy día estamos viendo, estoy hablando de un manifiesto escrito en el 78, o sea que está escrito hace 50 años. Lo que pasa es que hace 50 años ya había gente que estaba hablando de estas cuestiones, ¿no? Y es el manifiesto de que el progreso tecnológico tal como se está dando en el momento en el que ya lo conoce, y por ejemplo todo lo de Internet, la digitalización apenas ha empezado, ya está lo de, bueno, ahora no recuerdo los nombres, lo de la red previa a la actual de Internet, ARPANET, ya está manejándose, que en esas fechas por el ejército de Estados Unidos y tal, pero bueno, es una cosa muy, muy rudimentaria. Y entonces en estos momentos la naturaleza de la libertad ha sido controlada y conquistada por este desarrollo tecnológico, ¿no? Y además el sistema consigue presionar a la gente para que satisfaga las necesidades del sistema, no las necesidades de las personas. Entonces, ello podría asociarse, esto hay algunos datos en estos momentos, con bueno, la sociedad, las enfermedades mentales, por ejemplo, pues crecen, más bien crecen que disminuyen, y no solo es una cuestión de la pandemia, sino que ya había señales un poco complicadas anteriormente, y entonces él critica, por ejemplo, ¿no? Que el control de la conducta empieza a ser devastador. Para la depresión recetan antidepresivos, a la medicalización de todo el mundo, ¿no? Ya habla de las cámaras de videovigilancia que nos rodean, eso ya lo veía venir, ya empezaba a estar presente. Estamos hablando del 78. Sí, claro, es que es una mente brillante, bueno, en cierto sentido, porque no es una novela ciencia ficción como Frankenstein o como 1984, Un mundo feliz, que intuyen cosas y que luego hemos visto que caray, que han tenido sentido de lo que iba a pasar, ¿no? O han pergeñado cosas que luego parece que nos están sucediendo, ¿no? Pero bueno, en este caso ya lo hace con más claridad, ¿no? Entonces yo como él dice que todo se mueve en que generemos capacidad de trabajo que le interesa al sistema y no a nosotros, y no logramos realizar proyectos personales que sean nuestros auténticamente, porque nos garantizan que tenemos que llegar a ser lo que somos. Ahora fíjate tú, por ejemplo, las campañas constantes que se está haciendo para que la gente haga formación profesional de segundo grado, ¿no? Sí, se está insistiendo a lo bruto, y eso es por intereses. Claro, porque hace falta técnicos. Sí. Técnicos, y luego hace falta una mano de obra, bueno, que podrá terminar viviendo yo que sé de qué, o no trabajando, ¿no? Pero hace falta muchos técnicos. Entonces, esas son las campañas que te lanzan, ¿no? Dice que en principio mantiene la tesis ya más discutible, que la historia la escriben las minorías, no las mayorías. La mayoría es víctima,
pero pone una frase curiosa: la humanidad se deja llevar por la tecnología como el alcohólico se deja llevar por una botella de whisky, ¿no? Al final estamos drogados, de alguna forma, él piensa que habría que buscar otro tipo de revolución, aunque los ejemplos de la Revolución Francesa, la bolchevique, incluso de los comunistas españoles o de los cubanos, son ejemplos lamentables por ser totalitarios, es decir, son antilibertarios por definición, y hay que ir buscando maneras de destruir el sistema, porque hay que destruirlo, antes de que sea demasiado fuerte. Es muy cercano, por ejemplo, a lo que dice también hoy día el Yuval Harari, en el sentido de que nos narra este tipo de sociedad que se nos avecina, y lo que pasa es que tampoco propone ni él mismo ofrece nada, porque se retira al fondo del bosque, a una vida solitaria como ermitaño, y toda su implicación política se reduce a publicar un manifiesto, ¿no? Sin generar nada más que ese manifiesto y sin intentar generar redes sociales que consigan modificar esas cosas que él denuncia. Esa es la parte que yo digo que es floja. La parte de la crítica, pues dentro de que debemos reconocer a los anarquistas que más que nada tenemos un aire de familia que atraviesa corrientes muy distintas. Aquellas tradicionales, los individualistas y los colectivistas siempre han estado presentes, pero en este caso concreto nos encontraríamos con uno de estos individualistas radicales. No tiene, porque al final te viene a decir que la revolución la haces tú mismo y ya está, te pones al sistema. El problema es cómo traduces que cómo logras que eso se traduzca en modificación de las estructuras sociales, ¿no? Entonces yo digo que como ha muerto recientemente, ha muerto en la cárcel, y no digo que no hubiera razones, evidentemente mató a gente inocente, o sea, los tres que mató, aunque no sé realmente quiénes fueron, sé que mandó a alguien, pero tú sabes que una característica de las cartas bomba es que no siempre matan al destinatario, sino que pueden matar a cualquiera que se encuentre por el camino, ¿no? Y de alguna manera recuerdo en cierto sentido a lo que fue aquella manera de entender la propaganda por el hecho, que era tirar una bomba al liceo, en este caso justificado porque ahí estaba la alta burguesía catalana, que era la que oprimía a los trabajadores y pagaba a los sicarios para asesinar a los sindicalistas, cosa que era cierta, o era bastante cierta. Lo que pasa que a lo mejor los 18, 20 o 25 que murieron destrozados en el patio de butacas del liceo, igual ninguno de ellos tiene nada que ver con ese tema. Eran burgueses, sí, pero bueno, como otros son catedráticos de universidad o yo qué sé, o estamos de profesor en instituto o de sanitarios en un hospital. Digo por mencionarnos a ti y a mí, ¿no? O en un hospital, trabajando público, y yo en la enseñanza pública. Bueno, pues si ese día has ido al teatro y te toca la bomba, pues te jorobas. Entonces quiero decirte que ese tipo de atentados para llamar la atención, que son las bombas que él puso, porque el manifiesto ya es otra cosa, pero claro, es un manifiesto que nunca se hubiera publicado con la trascendencia que se publicó si no hubiera sido porque este hombre extorsionó a las autoridades para que lo hicieran. Que al principio se negaban, muchos de ellos se negaban, que de ninguna manera. Y ya sabes que razones hay para negarse, porque si cedes puede ser muy complicado. Siempre, cuando uno cede a presiones no justificadas, sea un obrero del empresario, sea un empresario tiene que tener cuidado. En este caso de gente que en principio, hasta que hizo el manifiesto, era un terrorista que mandaba bombas. No había ninguna explicación, no se podía asociar con nada ni con nadie, ¿no? Eso es lo que hay. Y bueno, yo creo que merece la pena, bueno, aprovechar la ocasión, sobre todo porque leerle a él, en la medida que muchas de las cosas que dice son muy actuales,
Y en la medida que refleja una corriente del anarquismo que quizá en el ambiente de Radio Clara o en otros ambientes cercanos a nosotros no tiene tanta presencia, pero bueno, ha existido siempre. En este esfuerzo por buscar renovar nuestras ideas y alternativas, puede merecer la pena. Molestarse en leer. Ha salido en todos los periódicos, ha salido. Sí. El periódico ha dado la versión y ha salido, cuando digo que ha salido, es que ha salido con dedicación. Muy bien, pues ahí queda. Ahí queda. Ya sabéis, los que y las que estáis oyendo, y si queréis leer lo que pensaba o el manifiesto de una bomber, pues tecleáis en el buscador manifiesto una bomber y os aparece y ya está. Y ya está. Bien, vamos a otro tema, a ver cómo lo presento yo, porque esto tiene bastante que ver con lo que estamos hablando estos días que, que hemos pasado, que estamos pasando y que aún vamos a seguir pasando. Estamos en periodo preelectoral, en periodo postelectoral y todo lo que ha sucedido con Sumar, con la gente que se queda fuera, con la que no. Bien, tú me dices, lo voy a leer, ¿me permites que Sí, lea lo que me mandas sí, en el WhatsApp? sí. Bueno, pues lo Claro. leo. Así sabe la gente cuál es la presentación y cuál es también tu intención. Dices, aunque quizás sea mejor hablar del progreso, tal como aparece en la denominación fuerzas progresistas como opuesto a reaccionario o conservador, y eso vinculado con las denominaciones izquierda-derecha, que cada día me gustan menos, dices tú, ¿eh? Sí. Y dices que ya sabemos o ya sé que es solo posicional, lo cual es una buena comparación. En definitiva, eh, quieres hablar de fuerzas progresistas, de izquierdas y derechas, de reaccionarios y conservadores, y todo eso metido dentro de la intrahistoria de esos 12 días de negociación de los que ha salido el Sumar, el Sí. partido nuevo de Yolanda Díaz, que es lo que podemos decir hasta ahora. Sí. Bueno, o lo que intenta relacionar con eso, así que Sí, nos lo al cuentas final no sabemos. sí, No sabemos lo que quieren decir. sí, Es lo primero que supongo que a ti y a todos nos llama la atención, ¿no? sí. El follón que ha montado un colectivo que ni siquiera sabemos el programa que tiene. ¿No? Acaba de aparecer la persona que han nombrado, no sé si has leído esa información, Sí, coordinar el programa que va de... a coordinar el programa, pero va a coordinar el programa un mes antes de las votaciones. Sí, que hasta ahora no tenían. Que no tenían, cuando hemos podido ver, además, en la historia reciente, que son muchas las cosas en las que no están de acuerdo. Y algunas de ellas no baladís. Entonces, bueno, te quedas un poco perplejo, ¿no? Es decir, esto se llama empezar, el célebre refrán español, empezar la casa por el tejado, ¿no? Mm. Eh, Esa es la primera cosa que a mí me llama la atención, pero vamos, supongo que y me produce zozobra, desánimo y desconsuelo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Porque, es decir, si Vox se requebraja y se deshace, pues incluso doy un suspiro, ¿no? De alivio. Pero si la izquierda, que no es la mía, pero obviamente está más cerca de mí que los anarquistas, que los de Vox, pero vamos, bastante más cerca de mí, y van a hacer cosas que me van a parecer mejor, algunas de ellas, pues me preocupa, ¿no? Me provoca desazón. Es la primera observación. La segunda observación, claro, es que me llama la atención porque un conocido importante de mi familia, con el que dialogo muchas veces, creo que lo comentaba en una ocasión, que es más bien muy de derechas, me manda el otro día un fragmento, me lo manda, me menciona a mí, o sea, es para mí, está en su Facebook, pero me lo manda a mí, en el que aparece un discurso, un fragmento del discurso
Pablo Iglesias en el famoso meeting de la plaza esta de Vista Alegre. ¿no? De la plaza de toros, aquella, o la entrada de toros, porque no sé si ha habido toros alguna vez en la Andorra. Vista Alegre. Vista Vista Alegre. Alegre, eso. Y en ese fragmento es justo el fragmento en que se le llena la boca diciendo que nosotros vamos a presentar, pero no como otros que lo único que buscan es colocar a su gente y que lo único que discuten es la posición que cada uno lleva en las listas, sino que vamos a hacerlo porque queremos defender un programa. Claro, eso lo escuchas ahora en boca de Pablo Iglesias y ves lo que está ocurriendo, dices, Dios mío, pero no es posible, porque al final es que es público y notorio que toda la discusión se ha centrado en los puestos. Sí. Y te quedas pasmado. Es triste y notorio. Podemos repetir, triste y notorio. Claro, es que es una cosa que a mí me produce desconsuelo. Porque nunca... Yo lo que quiero es que tanto mis amigos como mis enemigos, sobre todo mis amigos, o los que están más cerca, que hagan la gente las cosas bien. Porque claro, si las hacen mal, no cumplen con la palabra dada o traicionan principios que para ellos debieran ser importantes, dejan de ser personas de fiar. Porque empiezan a ser imprevisibles. Y te recuerdan en plan cariñoso a lo de Groucho Marx. Estos son mis principios. Por cierto, si a usted no le gustan, no se preocupe que tengo otros. Porque, claro, de pronto digo, están discutiendo de principios. Pero es que además el logo es la cara de una persona. Bueno, eso quizás sea una táctica Ya, electoral pero es para que triste. se identifique Es la triste. papeleta y no se equivoque a la hora de votar, ¿no? Porque Pero fíjate tú lo a que qué eso llegamos. refleja. Sí, caudillismo, ¿No? Y sobre literal. todo que lo único que sabe la gente es que hay ahí una ministra que es de izquierdas y que parece que puede hacer cualquier desfile de pasarela, y no lo digo en sentido despectivo, pues yo contra las mujeres o los hombres que van vestidos impecablemente, a veces lo que tengo es ganas de ir vestido tan impecable o tan estiloso como ellos, no es un Sí. tema que me preocupe, ¿me explico? No, sí está claro. Pero vamos, que no les critico por ello. ¿Eh? Son guapos, listos y famosos, como el que dice, y van muy bien vestidos, ¿no? Entonces, quiero decirte que y eso es el logo. Porque claro, al final es que estáis cediendo a la política como una operación de mercadotecnia. Sí, señor. Marketing, han resaltado algunos Claro. compañeros. Marca. Yo es que ya sabes que prefiero las palabras españolas, mercadotecnia. Sí, Pero sin mercadotecnia. marketing se puede decir ya, porque lo puedes poner con Q y con T y N, ¿no? Marketing, Vale. existen en el diccionario de la RAE. Pero es igual, es claro una operación de marketing. O sea, usted me está convirtiendo, en vez de una discusión, una confrontación respecto a proyectos de sociedad, los que mandan son los publicistas que tienen que decirte cómo tienes que salir vestido, la longitud de tu americana o de tu... ¿no? Sí. El peinado cómo tiene que ser, una serie de cuestiones que ya se vieron en el famoso enfrentamiento, que fue el primero en la historia de ese tipo, entre ¿quién era? Kissinger contra... No, Kissinger, no. Nixon. Nixon contra Kennedy. Bueno, no recuerdo exactamente, pero sí. Kennedy le dio una pasada, Sí. porque el otro sudó, lo cual es un error, el otro no se expresó bien y Kennedy iba impecable explicándose como debía, ¿no? Entonces ya fue cuando se descubrió el poder de los medios y entonces cuando empezó a crecer esta bicha de que al final las elecciones no es una cuestión de ideas, no es una cuestión de proyectos, sino es una cuestión de mercadotecnia. Entonces esto es lo que a mí me deja y claro, si los que nos vienen a renovar la situación a la primera de cambio cometen los errores por los que denostamos a los que quieren sustituir, de verdad, a reírme me acuerdo de Groucho Marx. Es decir, estos son mis principios y no se preocupe que si no le gustan tengo otros. Y si hace Oye, falta... en su defensa, no podíamos decir que, bueno, eso es un problema menor, es algo que le aconsejan, que va acompañando
a algo más serio, más riguroso, va a haber un programa, se va a elaborar, son exigencias del guión, pero no es lo fundamental del proyecto Sumar, sino que la propia Yolanda Díaz insiste que quiere hablar de cosas importantes, que lo que quiere la prensa y los medios de comunicación pues no es lo suyo, o, no, o quiere aparentar que no es lo suyo, y quienes insisten más en todas esas cosas quizás sean los más media, ¿no? Que les Ya, gusta bueno, más el pero espectáculo que el fondo, digo yo. sí, claro, es posible, sí, yo no lo discuto. Y entonces ya me recuerda a Francisco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, Yo he venido aquí a hablar de mi programa. Ah, bueno, pues si hubiera hablado de su programa, nosotros nos vamos. Nosotros queremos hablar de sus batallas. Eso es cierto. eso es Eso es cierto. cierto. Es decir, los medios Entonces, yo carnaza, comprendo que eso es complicado, sí, pero me entristece que dentro de lo complicado que eso es, ¿eh? ellos hayan alimentado la complicación. sí, Porque el mal viene de su incapacidad para tener muy claro, que lo importante es llegar a un acuerdo, que lo importante es fijar 4 o 5 principios básicos, 4 o 5 lemas que puedan tener fuerza. Eso los publicistas lo saben, ¿no? mm, Y que puedan hacer que aquellos que han terminado votando a Vox, aquellos que han terminado no votando, que eso ha sido el desastre de los anteriores, no sí, votando, sí. puedan sentir una mínima ilusión. Y digan, pues bueno, vamos a volver a votar. Y en vez de votar a estos que vocean, pero luego al final no hacen nada, nada más que vocear e insultar, dígase Vox, o estos del PP que se creen que son los salvadores de la patria y nunca salvan a nadie más que a ellos mismos, bueno, vamos a votar a esta gente que a lo mejor y ya han hecho algunas cosillas por ahí, que indica que quizá puedan hacer algunas cosas, aunque ya sé que en las reglas del juego están muy controlados por los poderes reales, ¿no? Sí. Pero entonces, claro, yo no soy muy listo, claro, yo no me muevo en ese mundo, entonces, claro, opinar desde fuera es sencillo, pero obviamente lo que yo hubiera hecho es un fin de semana encerrar a los 8 líderes de las 8 asociaciones, Bueno, son o 15, ¿eh? 15, bajo, son 15 al final. 15. Claro, es que 15 es imposible. En un hotel de estos de un albergue campestre, perdidos en el resto del mundo, a ver si no les localizan, y a ver si se entra a fijar esos 5 o 6 ideas básicas. Porque claro, al final, si hay que poner la cara de Yolanda Díaz, es porque Yolanda Díaz ha estado 2 años jugando a eso Ajá. Y además, y ha ganado. bueno, y la han hecho jugar y la han elegido para que sea. Bueno, yo no sé si la han hecho jugar o ha jugado muy a gusto. Bueno, ella se ha dejado, pero está claro que ha habido una operación por arriba de promoción de Yolanda Díaz, ¿no? Claro, porque al final, cuanto menos bases tengas, más fácil va a ser controlar a. Ajá, acabo de decir algo muy importante. Los otros tienen bases y tienen círculos aún, tienen ciudadanos que están organizados, pero Sumar aún no tiene nada. No tiene nada, más que Yolanda Díaz que habla con 8. Ni siquiera habla con todos. No sé si los ha llamado a todos al final, ¿no? Pero claro, cuando descubres que hay 15, dice, Dios mío, pues esto es como los níscalos en otoño, ¿no? Joder, es que yo no me puedo creer que haya 15 izquierdas en este país. Ah, no, ahí no están todos, hay más de 15 No, izquierdas. pues que entonces cada uno es, estamos en los mini partidos de mini líderes potenciales, ¿no? Que se creen en el ombligo del universo. Bueno, Con pero 2 o 3 te, te recuerdo que polífeos. hay muchos partidos y grupos que se definen y que son o están organizados como partidos políticos que no están entre esos 15, quizás aún más de esos 15. Pero en fin, Ya, eso pero bueno, y entonces, lo dejamos ahí. pero en lo que estamos entonces es evidentemente en esta situación, ¿no? Y yo te manejaba, claro, en estos momentos, claro, te manejaba la idea de que al final una cosa que manejan con una habilidad portentosa es esas dos palabras, izquierdismo y progresismo. Sí, eso es lo que querías resaltar. A ver, Porque tienen todavía tienen una carga positiva, es que soy progresista, yo soy progre. Y claro, dices tú, pero después de 200 años de mito, ¿eh? Del progreso de la humanidad hacia un mundo sin malestar, sin odio, sin iglesias, sin dioses,
pero de solidaridad fraterna entre todos y de bienestar para todos. Pero no se dan cuenta ya de qué va la jugada. Que eso no existe. Eso es un mito. Y tanto pensar en el progreso, en que el día de mañana va a llegar no sé qué, no nos preocupamos de lo único que es importante, que es hoy. El día de hoy. A lo que a mí me interesa no es a dónde voy a llegar gracias a sus portentosas medidas, sino a mí lo que me interesa, que en estos momentos, bueno, últimamente ha habido un movimiento en la Unión Europea que me ha parecido interesante. Están muriendo miles de personas en el Mediterráneo porque no tenemos una política migratoria medianamente decente. Y eso se puede solucionar enseguida. Vamos, es complicado, como todo, pero se puede por lo menos avanzar en una línea adecuada. Es lo mismo de la vivienda. Yo sé que es que hay cantidad de problemas que, como me dijo una vez mi hija con 6 años o 7, explicándole yo qué era la pobreza, y me dijo, ya, pues es muy fácil, papá, le das parte de tu dinero que te sobra, y así él ya tiene más dinero y tú tienes menos, pero estáis los dos bien. Claro, dices tú, pues la verdad es que tiene razón, ¿no? Pero tiene 6 años. A los 6 Claro, por eso tiene razón, porque lo ha visto claro. lo he visto claro. Y entonces, ¿tú por qué no lo ves claro? Bueno, pues porque, bueno, pues ya sabemos por qué. Porque al final vamos a socializarlo todo menos las bicicletas. ¿Y por qué las bicicletas no? Hombre, porque yo tengo una bicicleta. Los demás, como no lo tengo, lo socializamos. Entonces, quiero decirte, el problema es que el mito del progreso puede haber estado bien en su momento, ha tenido sus funciones, pero lo que ha llevado, y eso ya se sabe casi desde el principio, porque en el principio ya hubo una mente brillante que fue la Mary Shelley, que escribió Frankenstein, ¿no? Y dijo, señores, cuidadito, 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 cuidadito. Pero es que ya en el final del siglo XIX, principio del XX, el Weber y algunos sociólogos correspondientes decían, señores, que esto no, que avanzamos hacia una humanidad fría, sin corazón y sin sangre, dominada por la técnica y sin sentido. Lo decía Weber. Sí. Y dices tú, ostras, pues al final, ¿qué quieres que te diga? Y venía el otro y te decía, no, vamos a un mundo feliz, a base de soma. ¿Tú sabes los ansiolíticos que se toman hoy día? Sí, sí. Y lo que está creciendo constantemente, claro, la cocaína está mal vista, pero los ansiolíticos no. Pero al final son muy parecidos en cierto sentido, ¿no? Entonces, eso ya lo vio alguien. Y más adelante alguien dijo, no, 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 si lo que vamos a 1984, eso es lo que se nos viene encima, ¿no? Y perdido el progresismo, lo que viene ahora, cierta izquierda dice, no, si lo que viene es el apocalipsis. Y al final dices tú, vamos, más malas noticias no se me pueden dar. Es decir, ¿por qué el que dice es que nosotros somos un gobierno progresista? Pero déjate en paz de rollos. Eso es una etiqueta que todavía suena bien, no sé por qué, y que además no me dice nada. Porque yo lo que quiero es una expresión que además está cada vez más utilizada. Si yo no quiero la utopía, que usted me vende con su mito del progreso, yo lo que quiero es la utopía. Ni quiero la distopía que intuyo en ciertas propuestas de la derecha y de los poderes, ¿no? De los poderes fácticos, que me llevan hacia un mundo que me doy cuenta que no me convence demasiado por el control, la tecnificación, la ruptura de las sociedades, la fragmentación, el individualismo narcisista. Todo eso a mí me deja mal y no me interesa. Y lo otro de la utopía, como por definición no existe, pues tampoco me interesa. Porque siempre es mañana, lo conseguiremos mañana. No, no, sino lo que quiero yo es conseguirlo hoy. Y lo que quiero yo es hacer ver hoy en las relaciones sociales en las que me muevo que efectivamente podemos movernos de diferente manera. Lo que están ustedes haciendo los partidos de izquierda es más de lo mismo. No veo nada que me diga que puedo esperar algo o muy poquito. Con lo cual, si hace una semana te decía que más o menos pensaba en votar, en estos momentos he vuelto a entrar en crisis. No, claro, primero porque nunca es mi batalla. Nos quedan 2 minutos, Félix. Primero porque nunca es mi batalla y segundo porque no lo veo. Entonces, por eso te decía esto de
los progresistas somos los buenos de la película y los otros son los malos. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Bájese ya de la burra y preocúpese usted de la utopía, de vivir bien aquí y ahora, en lo que tenemos. Y se pueden hacer muchas cosas y hay que hacerlas. Y para empezar, tener unos partidos que no muestren públicamente que lo que están intentando garantizarse es un puesto de trabajo. Además, bien pagado, bastante bien pagado. ¿Eh? Peor que los altos ejecutivos de las multinacionales, por descontado estaba ya, sería el colmo. Pero desde luego está muy bien pagado. ¿Eh? Y eso es lo que te digo que en estos momentos, bueno, pues por eso estaba intentando vincularlo de una bomber. No se consigue con individuos geniales que ponen bombas, no se consigue con gente que de pronto se pone al IA para ver quién sale en las listas, ocupa posiciones, tiene coche, chofer, empleados que le hacen los textos al final y los corrigen, ¿no? Ese tipo de cosas. No, eso yo no lo quiero. Y no nos preocupamos de generar redes sociales de gente que sí quiera hacer ya cosas que permiten que la situación mejore y que nos sintamos en un mundo un poco más decente. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Quizá la semana que viene estés más optimista y, No, yo siempre estoy igual de optimista y de y has pesimista. pasado ya la crisis esta en la que estás metido ahora. Bueno, Félix, Sigo siendo optimista, ¿eh? vale, ya. Hablamos la semana que viene, porque se nos Hablamos acaba la el tiempo, semana que viene. Me ¿vale? parece muy bien. Pues que tengáis todos un buen día. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Félix, Bueno, chaval, espera, dime. que para esto.